Listo, siendo entonces las 7:48 de la noche y después de que dimos una gabela bastante fuerte, si de pronto llegaban más compañeros, vamos a hacer entonces el encuentro relacionado a las unidades 1 y 2 de la materia de práctica de televisión y radio. ¿Listo? A este momento del curso ustedes ya entonces han avanzado mucho en los documentos de lectura, han empezado a revisar los primeros espacios que se han creado dentro de las actividades. Ya ustedes identificaron entonces a través de un video aparte la guía de actividades, con sus indicaciones y esos pequeños retos profesionales que están preparados entonces para este trimestre. ¿Listo? Voy entonces a compartirles pantalla. Me confirman por favor cuando, cuando la pantalla ya la puedan ver. ¿Listo? Me confirman por favor si ya están viendo pantalla. Está cargando. Perfecto, ya estamos viendo la pantalla, profe. Ok, Diego, gracias. Eliana, Kevin. Sí, yo veo, pero veo una, pues veo muy chiquito, no sé por qué. Bueno, O no sé cómo acomodar. bueno, Sí, yo también la estoy viendo. pero la vez pequeña o la vez grande. Yo lo, yo Normal. lo, yo lo veo pequeño en la parte inferior derecha. No, yo sí la veo completa. Bueno, Yo también lo veo completo, en la parte, pues en la parte superior y en la parte inferior veo pues como las caras de todos, pues o los perfiles de cada uno. ok, Eliana, Yo, Por favor yo soy revisa. la de malas. No, no, no. Por favor revisa. Dentro de la pantalla debe de haber algún botón, como algún cuadrado o algo que te permita como ampliar un poco el espacio. ¿Listo? Sí, ya lo estoy buscando, pero no. Bueno, entonces, mientras Eliana encuentra el botón, yo les voy contando un poco la parte de los temas. Este curso entonces está dividido en tres unidades. Tiene una primera unidad o elemento de competencia que es donde nos vamos a acercar nuevamente, digo que nuevamente porque ya parte de esto lo vimos en televisión y radio, al diseño del guión literario y técnico para el desarrollo de un audiovisual. Nos vamos a acercar entonces a géneros y formatos audiovisuales en la televisión moderna, narrativas y estrategias del lenguaje audiovisual y el reconocimiento teórico práctico de los guiones audiovisuales. En el elemento de competencia 2, pues nos acercamos al informativo audiovisual utilizando los guiones elaborados. Vamos a hablar sobre los conceptos y desarrollo de planos en los audiovisuales, la implementación del informativo como género audiovisual, la televisión moderna en la sociedad de la información y la conceptualización de programas de edición en archivos audiovisuales. Esto invita a que vamos a profundizar un poco más en la parte visual en estas dos primeras unidades. Y complementando en la tercera unidad, entra un poco más la parte de sonora, eh, de solo radio, pero dentro de la parte de producción. Entonces, por eso, cuando hablamos de informativo audiovisual, dentro de las actividades del curso, nos acercamos no solamente a las actividades audiovisuales, sino también solamente a las actividades de audio. ¿Listo? Por ello, entonces, tenemos los procesos de producción audiovisual, preproducción, producción y postproducción, y la estructura y presentación de proyectos audiovisuales. Eso como correspondiente a la temática general del curso. Voy
a la unidad número uno. Les pido por favor que en el momento que haya como alguna duda, alguna inquietud, por favor, me interrumpan. ¿Listo? Entonces tenemos en el elemento de competencia uno, hablamos sobre el diseño del guión literario y técnico para el desarrollo del audiovisual. Chicos, aunque no crean, es importantísimo tener estos conceptos claros. Por eso los invitamos quizás bastante a la creación de guiones, a que exploren los tipos de guiones que existen, para que puedan entonces tener claro todo el proceso y las diferentes formas en que se puede también presentar un guión. Ustedes en esta unidad entonces, también como complemento a las actividades que se están desarrollando, investigan sobre televisión y sus formatos. Un poco de este proceso se ha realizado con las actividades, sobre todo en el foro de presentación, donde hablaron un poco sobre lo que les gusta y no les gusta en televisión. Aplican conceptos para estructurar los conceptos, valga la redundancia, sobre el lenguaje audiovisual. Revisan los conceptos para la elaboración de los guiones literarios y técnicos y analizan y articulan los conceptos del lenguaje audiovisual en los guiones. Esta actividad específica está muy relacionada, muy relacionada con lo que ustedes van a hacer, eh, enfocados en el proceso de los trailers y de los pequeños de los pequeños guiones que se están realizando, ¿cierto? Tenemos a nivel de los temas que se nos habla de que las producciones audiovisuales que actualmente disfrutan los televidentes tienen un alto nivel de definición. Esto está relacionado con la resolución y con todo, digamos, la forma como se presentan. Ustedes escuchan que en ocasiones hay producciones que se dicen que las graban en formato cine, que las graban en formato de 35 milímetros, que las graban algunos desde celulares, ya como las series web que están teniendo esa tendencia, ¿cierto? Dado entonces el nivel de definición, el desarrollo de las actividades relacionadas con la planificación, organización y administración de los recursos financieros y materiales de la producción nos van a llevar a la creación de proyectos con características que puedan llegar a los hogares o que lleguen, perdón, a sus públicos específicos. Por ello, en una de las actividades les he pedido que realicen mucho énfasis sobre a quién le van a presentar ese programa o a quién le van a presentar esa pequeña producción audiovisual que ustedes realicen, ¿cierto? Dentro de este proceso, igual entonces es muy importante que podamos revisar los términos, las condiciones y las características que el proceso de la televisión, al igual que la radio, conlleva. Por eso, reitero, la importancia de pensar muy bien qué hay antes de cada producto va a ser bastante necesario y va a ser siempre reiterativo. Que es que yo hago radio todos los días, sí, pero usted todos los días va a tener que leer entonces periódico para saber de qué se tiene que informar. Que es que yo hago televisión, hago producciones de televisión, sí, pero si usted hace diario, usted no tiene por qué caer en el error, por decirlo de alguna manera, de una demanda por mal uso de una imagen o hizo una entrevista a un menor de edad y no le cubrió la cara porque no tenía permiso de los papás, ¿cierto? Cuando creamos medios audiovisuales o radiales no es solamente satisfacer nuestras prioridades y nuestras expectativas, es también pensar que el objetivo primordial de estos espacios son las actividades que vamos a desarrollar y que como tal debemos de cumplir. Por ello es importantísimo que entonces si vamos a grabar tengamos presente qué formato vamos a usar, si es visual o audiovisual o solo de audio, qué guiones vamos a tener, qué lenguaje vamos a usar, qué queremos contar, ¿cierto? Si yo quiero contar una serie de niños, donde los niños aprendan a hacer cosas, yo no les puedo decir a ellos que entonces hagan una incisión en el omoplato derecho del muñeco que tienen al lado, no.
Tengo que tener claro también qué les voy a decir, cómo se les voy a contar, qué supervisión podrían tener si fuera necesario, entre otros temas. Hay algo que entonces es muy importante que tengamos presente y es de que los géneros nos van a determinar mucho el espacio que queramos contar, ¿cierto? Recordemos que los géneros hacen parte a la radio y al cine, en este caso también a la televisión, y que se pueden ayudar a realimentarse unos de otros. Yo lo que haga en televisión lo puedo llevar a una serie radial o puede tener un impacto lo que se esté pasando en televisión, una producción que pueda llevarse a una producción radial o también a una difusión masiva a nivel de radio. Ejemplo, si a la mayoría de ustedes les tocó, creo que sí, cuando realizaron la novela Betty la Fea, que más de la mitad del país entonces se enfocaba en la novela, no solo en televisión. Las cadenas radiales empezaron a enlazar la novela para compartir y mostrar también todo los diferentes procesos que se desarrollaban como dentro de la producción y acercar la producción al espectador. No es el espectador el que se acerca a la producción, es la producción la que se acerca al espectador. Existen entonces dentro de los géneros también, bien sea concurso, comedia, drama, todo, existen unos formatos, que esos formatos entonces van a estar siempre enfocados en los decoradores, en los presentadores, si hay invitados, el horario en que se emite, qué tipo de lenguaje se puede compartir, qué se está haciendo, ¿cierto? Si ustedes determinan muy bien para sus trabajos el formato que van a usar, eso va a ser entonces bastante práctico para que puedan desarrollar y hacer quizás un poco más fácil el guión, ¿cierto? Porque si yo tengo claro el formato, puedo entonces enfocarme hacia qué gustos o qué culturas quiero llegar, qué es lo que quiero resaltar yo en esa audiencia que está esperando de pronto mi producción o que está esperando y que se va a tomar en algún momento de resaltar el producto que yo estoy haciendo. Cuando ustedes en el foro de presentación, yo les pregunté qué tipo de programa les gustaba, no les gustaba, me llamaba la atención porque, como les decía en uno de los videos, más de la mitad escogió el reality. Y el reality de un canal específico en el cual abordan todos los temas de convivencia, ¿cierto? Pero, ¿cómo se está tratando allí? Muchos entraban a reflexionar sobre si es más importante resaltar lo que realmente se quiere presentar o si se quiere presentar mejor es lo que hacen las personas, mostrarles, meternos en ese concepto de privacidad, de chisme que se quiere como resaltar siempre. Ese formato tiene público, no tiene público, a quién le sigue. Si se ha producido es porque puede tener un impacto, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros como productores o creadores a hacer para que las personas nos acompañen? ¿Cierto? Nos acompañen, nos sigan dentro del debido proceso que se está también desarrollando en estos espacios, ¿cierto? Hasta donde nosotros vamos a hacer que entonces un formato tenga impacto. Ayer en la charla de cátedras abiertas, las cuales los invito a que puedan asistir a las próximas, el egresado Jonathan Gómez nos decía algo que tenemos que ser conscientes que no podemos seguir creando contenidos vacíos. No es solamente por rellenar 20 minutos o 30 minutos un programa de televisión que entonces yo empiezo a contar lo que pasa en mi vida. No. Es poder ir más allá, poder presentar más allá, hacer que la televisión realmente marque, ¿cierto? Y deje como deje clara esa función que también desde la televisión se puede comunicar y se puede educar y se puede transformar. Otro de los temas que ustedes abordaron un poco acá son las narrativas y las estrategias del lenguaje audiovisual.
Resaltemos entonces que los contenidos audiovisuales alimentan las distintas pantallas, los ordenadores, los móviles, todo lo relacionado con canal de comunicación y canal de visibilización, ¿cierto? ¿Aportan alguna novedad narrativa o se limitan a apoyar los formatos experimentados por las cadenas de televisión? Estas nuevas formas es una pregunta que creo que se puede analizar un poco más adelante. Perdón. Hay algo que es importante que tengamos presente y es de que los medios de comunicación es un elemento bastante competitivo y por ello es extraordinariamente dinámico, es cambiante, es, discúlpenme en el término en ocasiones, se maneja el mejor postor, donde lo que se repita es lo que funciona y si yo tengo entonces un formato de programa, vamos a tomar un ejemplo, las bionovelas, que han sido bastante efectivas en los últimos 7 8 años, eh, y se logre innovación de algo que sorprenda al espectador, que logre referente, que logre fidelidad. Eso es lo que se está marcando en este momento, ¿cierto? Ya va a llegar en un momento que nos van a encantar los programas musicales, los realities, no contando vidas personales, sino resaltando cultura, resaltando realidades de pronto. Todo va a llegar a su momento y todo tiene su momento para ser contado. En algunos momentos van a ser solo moda, en otros momentos los programas van a ser realizados por obligación. Me explico por obligación porque hay una resolución de Ministerio de Comunicaciones, la cual les quedo debiendo el número, que dice que toda productora de televisión tiene que tener una cantidad de programación enfocada a unos públicos específicos. Ejemplo, los fines de semana, los sábados de 6 de la mañana a 12 tiene que ser programación netamente infantil. Mediodía noticias, después del mediodía entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde aproximadamente programas familiares que permitan integración familiar. De 7 de la noche a 10 de la noche programas que puedan ver todas las personas, preferiblemente bajo supervisión de un adulto. Y después de las 10 de la noche solamente información o programas propios para personas mayores de edad, ¿cierto? Entonces a veces hay que crear, pero para conservar también ciertos públicos y teniendo presente que cada espacio de proyección, no solamente en televisión, sino también a nivel de radio, eh, invita a tener esa planeación, invita también a tener esa contextualización propia que nos da el guión, porque desde el guión sabemos muy bien a qué público también nos estamos enfocando, ¿cierto? Tenemos algo entonces y es la parte de los formatos que se pueden usar, los formatos que debemos de destinar, así como los formatos y el lenguaje audiovisual, pues los guiones para la televisión y radio tienen una importancia, como les decía, bastante importante para lograr que las producciones sean exitosas. Un guión nos cuenta la historia, un guión nos da orden, un guión nos permite visualizar, nos permite proyectar qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Si ustedes miran, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando muestran el detrás de cámaras de alguna producción y muestran la tabletica diciendo escena 5, exterior 1, secuencia Juan y Pedro. Eso nos da un orden dentro del guión porque el guión tiene que ir señalado para que pueda en su momento ser editado y generar toda una interrelación bastante importante. Los guiones no solo son necesarios en las películas, estos también se necesitan entonces para todo tipo de producciones. Pues de lo que esté allí escrito es en lo que se convertirá la obra. Es decir, con el guión se logra la creación del objetivo concreto. Si yo tengo por escrito qué tipo de imágenes quiero llevar, voy a ser más consciente de lo que debo
de realizar en su momento, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa de manera adicional? No quiere decir que no podamos en su momento inventar, complementar, buscar otros apoyos o mejorar algo que en su momento en la escena se ve que está mal, que eso no cuadra, que estamos cometiendo un error. Eso se puede hacer, pero es necesario que se tenga también el guión para que se pueda corregir el guión y para que los escritores, que en ocasiones las productoras empiezan a grabar o emitir novelas con 30, 40 capítulos grabados y es una producción de 100, 120 capítulos, sepan qué error se corrigió para que eso no vaya a afectar más adelante, ¿cierto? En ocasiones uno dice que de pronto hacen falta guiones creativos y que por ello se realizan adaptaciones de guiones ya existentes o de obras literarias. Esto en ocasiones uno lo lleva a escuchar radio o lo lleva a ver televisión y dice uno siempre lo mismo, otra vez lo mismo. No, pero es que es la misma historia con diferentes protagonistas. Cuando uno ve Marimar uno, 2, 3, ¿cierto? Entonces eso en ocasiones hace que la persona se aburra y se pierda todo el proceso de la audiencia. ¿Cuál es entonces el objetivo en esta primera unidad? Que ustedes puedan desarrollar esa creatividad a la hora de elaborar un guión y puedan plasmar las ideas. Dentro de las actividades, me atrevería a decir que está lo más difícil que existe, lo más difícil que hay, y es la creación de un tráiler, que es tener una historia escrita, pero ser consciente que lo que voy a decir sobre la historia no puedo decirlo en más de 1 a 3 minutos, contando pedacitos de la historia que resalten sin contar realmente todo lo que esté pasando. Creo que es lo más difícil que hay en ese momento para esa parte y teniendo presente cuando vi la lista de estudiantes que estaban en la materia, dije yo, los que están son capaces de ir más allá, de pensar, de crear un poco como ese proceso, ¿cierto? En este caso ya voy a mirar el chat. eh, los que se adapten, lo que ya existe, en las nuevas propuestas, evidencia que las personas pues sigan buscando, pero que también exijan qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan ver. En este primer elemento, entonces, cuando ustedes ven las guías de evidencias, hablamos un poco de lo que ustedes, hasta donde sea posible, pues van a abordar como conceptos de aprendizaje, ¿cierto? Ustedes investigan sobre la televisión y los formatos, lo están haciendo con los géneros, aplican los conceptos para estructurar los conceptos sobre el lenguaje audiovisual, revisan los conceptos para la elaboración de guiones literarios y técnicos, ustedes han indagado bastante en eso, incluso ya son más conscientes de pronto de que los formatos también son adaptables y se pueden adaptar a sus necesidades. Y analizan y articulan los conceptos del lenguaje audiovisual. Recuerden que ese concepto del lenguaje audiovisual va a ser bastante importante y que va a depender de lo que usted quiera grabar y lo que usted quiera proyectar. Voy al chat. Sí, Eliana, Marimar, por ejemplo, fue el ejemplo, lo traje a colación porque uno vio que había Marimar, que luego María no sé qué, con Talía y era la secuencia entonces de la otra novela. Que Marimar, no, así tres, peor no podía ser. Marimar, tuvimos también en su momento Betty la Fea, el regreso dentro del proceso. eh, hubo bastantes cosas que es importante como que podamos revisar, que se puedan revisar en su momento. Y si ustedes ven las historias,
yo creo también que hubo algo que ha sido bastante exigente y creo que la mayoría lo recuerda. Creo que la mayoría lo recuerda. Dejémonos de vainas o padres e hijos. Que nos vayamos un poco más cerquita porque creo, me atrevería a decir que ni a Diego ni a Kevin, sin querer decir que Lian y yo seamos como mayorcitos, les tocó dejémonos de vainas, pero sí les debió haber tocado padres e hijos, donde la creatividad de los Yo no me acuerdo de libretistas vainas. no le tocó, no, bueno, perdón, a mí me tocó dejémonos de vainas, a ustedes tres les tocó padres e hijos, donde la creatividad de los libretistas creo que era notoria, ¿cierto? Y donde siempre Por, se debe estar profe, innovando. disculpa, hago una intervención ahí. Ahora que hablas como de la falta de creatividad, ya analizando más están arrojando nuestros canales, pues sinceramente no hay nada de creatividad. Por lo menos actualmente en el canal Caracol ya han pasado 3 historias vallenateras y viene una próxima en, en las telenovelas. Segundo, no hacen más que volver a traer telenovelas de épocas anteriores para que la gente se las repita. Y aparte, también algo que me parece muy crítico y es también que el público, como decías, encuentre monotonía, se aburra. Y es que por lo menos en muchas novelas y en el mismo canal tú encuentras el mismo actor. Entonces, pues eso hace como que pierda calidad todo, como que no, pues no hay más, no hay creatividad, eso es lo que toca ver. Entonces creo que nuestra programación, la parte televisiva en Colombia realmente ha decaído un poco. Hay algo que es importante que revisemos y te agradezco, Eliana, que traigas ese tema pues acá al diálogo. Yo creo también que la parte creativa quizás ha bajado mucho, ¿cierto? Pero si ustedes revisamos, y en este caso las videonovelas que tú has comentado, están rescatando también quizás historia, ¿cierto? Historia que en su momento marcó mucho a Colombia. Ya pasamos la novela del cacique Diomedes Díaz, que la historia que marcó en su momento fue bastante importante. Muy importante dentro del folclore vallenato, ¿cierto? De ahí están en ese momento con Patricia Terán, la cual también está rescatando ese hecho histórico de ser la primera mujer que hizo todo el proceso de enfrentar a una cultura y de marcar quizás también la diferencia. Y viene ahora la novela de la cacica Consuelo Araujo, la cual no solamente están rescatando la parte también tradicional, el folclore de una zona específica, sino no también mostrando lo que ella hizo por su región, ¿cierto? Y como desde niña venía defendiendo las tradiciones y gracias a ella es que hay un festival vallenato en Valledupar y gracias a ella pues generó muchísima cultura también dentro de ese proceso, dentro de esa zona de la costa, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este momento sí, vienen con una secuencia bastante fuerte de novelas muy enfocadas quizás a una zona específica de Colombia, pero también depende, digo yo, también de esos libretistas que quizás no han investigado en otros espacios, ¿cierto? Lo que tú O de dices de... pronto el Sí, rating está en la costa. Incluso en estos días estaba pensando en eso, porque mira, estuvo la novela de Diomedes, la de Caled Morales, la de Patricia Terán y la que viene y todas son vallenateras. Entonces yo creo que todo enfocado en la costa, de pronto el rating
o la mayor audiencia que tienen está allá. Puede ser que también ya tengan unos análisis específicos y saben que en la costa eso va a ser tradicional, pero también son conscientes también de que ese tipo de música gusta en todas las regiones del país, ¿cierto? En ese ítem y invitan muchísimo a la creatividad. Yo en esas novelas me le quito mucho el sombrero en ocasiones a algunas ambientaciones que realizan, en el cual uno dice, esto acá está bastante fuerte, esto acá está bastante adaptado a la época, ¿cierto? Lenguaje, vestuario, peinados, que obligan muchísimo a los productores a investigar, a, no a evitar cometer errores, ¿cierto? De que en una imagen no le salga un carro que no era de esa época, por ejemplo. Así sea que esté pasando de lejos. Lo que, perdón, lo que tú dices de los actores, eso también en ocasiones algunos canales lo trabajan como sello de seguridad. A la gente le gusta cómo actúa esta persona. Venga con un contrato de 2 años, de 3 años. Televisa en México les ha dado contratos de 10 y 12 años a muchos de los actores donde les piden grabaciones de 2 o 3 novelas al año y el resto queda como en ese proceso, pero porque ya han tenido ese gusto y se han que inmortalizado de pronto un poco dentro de la cultura de la zona. Entonces la gente muchas veces solamente por ver a ese actor ve la novela. Y acá en ocasiones nos ha pasado a algunos, a mí es uno que me pasa muchas veces que yo digo, novelas en las que esté Vicky Hernández, que esté Margalida Castro, son novelas buenas, porque son valores bastante agregados que les da pues como estos personajes, ¿cierto? ¿Alguna otra anotación, algún comentario? Lo, Profe, yo tengo una preguntita pues muy aparte de eso y es respecto al Congreso. No sé pues si te la formulo ya o ahora. las del Congreso al final. Listo. Listo. Bueno, voy a seguir entonces con la unidad. Aló, 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 ahí me escuchan. Sí, profe, ahora sí lo Ahora escuchamos. sí, listo. Ok, me devuelve entonces. El elemento de competencia 2 tiene ese punto de desarrollar el informativo audiovisual utilizando los guiones elaborados. O sea, acá presentamos como a nivel general el informativo, por ser quizás uno de los formatos más estándar que hay, pero que también permite generar muchísimos cambios, ¿cierto? Tenemos entonces que acá vamos a abordar un poco los conceptos teóricos para la elaboración de audiovisual, el análisis de planos y composiciones a implementar y la importancia del informativo audiovisual de carácter documental. Acá es muy breve lo que abordamos. Acá resaltamos en este tema de la preproducción, producción y postproducción de un producto comunicacional como un informativo audiovisual o radial requiere de un exhaustivo y cuidadoso proceso de planeación y organización, pues de ello depende el éxito del producto final. Algunos me decían, profe, pero es que yo para qué tengo que pensar en el pre del programa unos vasos de agua. Sí, usted tiene que pensar que si va a poner a alguien a hablar 30, 40 minutos, 50 minutos, tiene que tener ese recurso, ¿cierto?
Es que si yo voy a hacer la grabación en el parque, ¿yo para qué tengo que pedir policía? No, usted necesita estar acompañado por su manejo de equipos y es una producción bastante grande. Es que yo voy a hacer sobre la vida de un cantante en un programa de radio. ¿Yo para qué tengo que preguntar si tengo que pagar impuestos? Claro, usted tiene que cumplir con unas normas legales que tiene cada medio de comunicación. En el caso de la radio, Saiko y Asimpro puede tener sobre algunas canciones el cobro de impuestos, que en su momento ya cada emisora lo maneja, ¿cierto? Entonces es fundamental el pensar cómo se produce, qué se está produciendo. O sea, si usted estaba produciendo radio, televisión, si usted va a producir una radionovela, si va a producir un documental, si va a producir un magazine, toda la lista cambia. Toda la lista cambia y eso va a variar dependiendo del proceso que usted vaya a realizar. Y la postproducción ni se diga. ¿Yo para qué me gano hacer un programa de radio si no tengo una emisora para compartirlo? ¿Yo qué me gano con hacer una excelente comedia en televisión, de grabarla, si luego no voy a ser capaz de comercializarla o no he preparado previamente cómo es la comercialización del espacio, ¿cierto? Si yo no le hice firmar a mis actores los derechos de imagen o posibilidad de uso de la imagen de ellos, no sé si ustedes han caído en cuenta que a veces muchos programas, un ejemplo Séptimo Día, cuando hacen en ocasiones cámaras ocultas y estas cosas, a la mayoría de la gente les cubren el rostro, porque también piensan que pueden haber problemas legales. Y nosotros somos responsables de lo que salgan en las producciones que nosotros realizamos, ¿cierto? Ya cuando conocemos la estructura del contenido del programa que vamos a presentar y los elementos que resaltamos en este ítem, tenemos que mirar si hay un tratamiento noticioso, qué se debe contener, si debe contener vigencia en el tiempo, si se tiene novedad, si hay algún proceso de creatividad. Cuando hablamos de noticias, bien sea para noticiero, magazine, para el espacio en que vayamos a abordar, las noticias deben de estar frescas. Y si no van a estar frescas, tienen que estar muy bien analizadas para que sean novedosas. Me explico. El terremoto en México, el sismo que fue de magnitud de 8.1, que fue aproximadamente un mes, ya un mes después, ¿para qué vamos a volver a hablar del terremoto? Del sismo que pasó. De decir que hubo muchas víctimas y eso, no, ya se sabe que hubo víctimas. Usted ahora hable del sismo, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo se está educando la gente? ¿Cómo se está recuperando la gente ante los hechos del sismo? ¿Cómo llegan las ayudas? ¿Usted cómo se puede proteger del sismo en su casa si hay? ¿Qué hacer ante una situación de sismo? Vaya más allá, ¿cierto? Vaya más allá. Un ejemplo bastante importante sobre estos casos en ocasiones es los programas de analistas, de entrevistas donde entonces profundizan sobre un tema que fue noticia hace X cantidad de tiempo, pero que todavía puede profundizarse. Pero se puede profundizar es recordando un poquito ese tema para poder pasar a más allá. ¿Listo? Las noticias deben de ser gráficas, perdón, deben de estar frescas. Gráficas también, pues sí, van de pronto para medios escritos. Deben de tener el desarrollo acorde al tipo de información. Si usted en un magazine va a hablar de moda, pues también sea coherente con lo que esté hablando, ¿cierto? Que no sea que su programa diga que la moda es barata y usted presente la última línea de moda que vale 5 millones de pesos cada vestido. Dentro de los medios, todo, pues en su momento, la capacidad de resaltar, de contar en pocas palabras lo que se esté realizando va a ser siempre fundamental. Se puede contar en pocas palabras lo que se está realizando si usted tiene la capacidad
y si ha estado en todo el proceso. Si usted sabe cómo se preparó, cómo se está preparando, usted va a ser capaz de acortar tiempo. Si usted desde el principio no estuvo en la creación de esa producción, pero le llega en algún momento la asignación de esto hay que bajarle tiempo, pues ya usted tiene que mirar desde otro punto de vista cómo hace el proceso, ¿cierto? Si primero se ve la producción, si habla con alguien, si habla con supervisores, para analizar como el tema que se esté trabajando. En este ítem entonces con la documentación que estaba también sugerida del elemento 1, se abordan los géneros, abordamos un poco entonces los géneros como más complejos y más inmediatos, que siempre van a ser también la parte de los audiovisuales, ya que la información orientada allí debe ser seleccionada cuidadosamente, ¿cierto? Debe de estar vigente para el público que se quiere compartir. Si no está vigente, si ya no tiene nada que ver, si usted tiene dudas con sus fuentes, con lo que va a presentar, no lo presente mejor. Invente otra cosa si es necesario, ¿cierto? Acá entonces tenemos que hay que hacer una contextualización y un desarrollo de planos cuando vamos a hablar de audiovisuales. Y reitero esa parte del manejo de los planos porque en la actividad que ustedes van a hacer del tráiler va a ser fundamental. Los planos, la secuencia que ustedes van a hacer tiene que llevar una historia. Eso es como cuando estamos analizando una revista de historietas, de caricaturas. Cada muñequito contaba una historia. Eso debe quedar claro en los planos que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted tiene claro qué va a desarrollar, va a saber muy bien cómo comunicarse con su público. Si tiene que usar una gramática especial, si tiene que usar lenguaje especial en las imágenes, si usted sabe que su público es, no sé, un caso muy extremo, es daltónico, usted sabe entonces que lo que necesita que se proyecte como verde tiene que estar en rojo, lo que necesita rojo lo tiene que pintar verde, que tiene que decorar un espacio, que tiene que ser agradable, que tiene que componer planos. Acá, en este punto de las producciones, es donde la teoría que vivimos en fotografía, teoría de tres cuartos, distribución, enfoque, ese tipo de cosas, entran a ser muy efectivas. Porque igual es imágenes, seguir quizás de fotografía en movimiento desde la televisión. Hablar entonces de implementación del género informativo en la parte audiovisual depende también cómo vayamos a contar las historias. No es que a mí me gusta contarla con muñequitos de plastilina, no. Usted no cuenta la historia como quiere. Usted cuenta la historia como sabe que su público la necesita escuchar. Usted verifica su información para evitar tener que salir a dar excusas. Usted analiza a quién está al otro lado de la pantalla, quién está al otro lado del computador, quién está al otro lado de la radio, para que sepa muy bien cómo armar su mensaje. Porque no solamente está en reputación la imagen del medio que los está acompañando, ¿cierto? Está en atención la imagen suya también como profesional. Hay un teórico que se llama David Wardwell, me disculpan mi inglés. Los géneros audiovisuales son acuerdos tácitos entre directores y público. Son yo sé que al público le gusta que yo le presente las cosas de esta manera. Listo, preséntelas. Pero es porque yo esté indirectamente hice un trato con ellos sobre cómo les iba a presentar y eso solamente lo sabe cuando hay aceptación del programa. Don Riald sostiene que la imagen que prima en la crítica de géneros es un triángulo compuesto por tres puntos. Por el artista, quien está protagonizando el espacio, la película,
o en este caso el formato como se esté presentando, y el público a quien se esté contando. Por eso entonces los géneros no los podemos entender solamente como puntos de vista, sino el estudio completo que hace el narrador, en este caso quien escribe o quien presenta, sobre las etiquetas propias y estructuras definidas de un tema. Me explico. Porque es un estudio completo, porque usted debe analizar qué va a decir, cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir, qué va a decir, cómo va a decir, cuándo lo va a decir, cómo lo va a decir y en qué momento lo va a decir, ¿cierto? Con etiquetas propias y estructuras definidas. Etiquetas propias, ese estilo que hace resaltar el espacio, ¿cierto? Y estructuras definidas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo lo está haciendo? Y cómo lo va a presentar, ¿cierto? Por ello, es importante que usted como estudiante pues comprenda la estructura y el desarrollo adecuado para realizar un informativo. Y de esta manera pues lograr el alcance como género que tienen los medios de comunicación. ¿Por qué hablamos tanto de informativo? Porque es que, chicos, todos los espacios informan. Usted informa a través de la comedia, usted informa a través de la radionovela, usted informa a través del programa de opinión, del consultorio jurídico, del consultorio de salud que quiso realizar. Todos informan. Y usted como comunicador es el canal para hacer que esa información llegue mucho más práctica y mucho más que desmenuzada a quien usted quiere compartir, ¿cierto? Hablamos entonces de que la televisión moderna en la sociedad de la información se ha encargado a través de las TIC de evolucionar la forma de hacer televisión. Ya todo está disponible en las redes sociales. No somos solamente consumidores de contenidos, sino también que somos creadores de contenidos. Por ello, ustedes van a tener, en la parte final, van a crear contenidos también para redes, ¿cierto? Vamos a hacer ese ejercicio estilo youtuber, también para crear contenidos propios y que se justifique crear. Por ello, es importante que siempre estemos a la vanguardia, que estemos atentos a los últimos avances. Comunicador social y más nosotros que estamos en la formación virtual. Que no estemos actualizados, que no veamos noticias, que digamos que es que hoy no leí periódico, no leí prensa. Repiense. Usted, la formación en esta carrera es constante. Más porque nosotros desarrollamos un poco la capacidad de hacer análisis. ¿Cierto? Y basado en la capacidad de hacer análisis, logramos hacer ese autoaprendizaje propio para los procesos técnicos y teóricos que vayamos a realizar. A nivel de programas de edición de archivos audiovisuales, pues podríamos decir que la imagen se está robando el show, ¿cierto? Si ustedes miran, hoy en día no miento, más o menos en los últimos 3 años, las convocatorias para nuestra carrera de comunicaciones, casi todas llevan llevan un convenio llevan un ítem, perdón, de diseño, ¿cierto? De capacidad de manejar imagen, de capacidad de ir más allá, de capacidad de ir más allá, de estar dentro del proceso, de mostrar a través de la imagen, por lo que siempre han dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, hay que estar atentos en ese proceso, ¿cierto? Ser consciente que la imagen que proyectemos y que presentemos en nuestras redes sociales o en las creaciones, perdón, que realicemos, en las producciones que generemos, eso va a hablar bastante de lo que nosotros realicemos. Por ello, es muy importante que ustedes se imaginen, si es necesario, así sea dibujando a lápiz, la secuencia de sus escenas. Si tiene un primer plano, si va a un primer plano general, si entonces necesita que hagan es un paneo
para mostrar y resaltar algo. Todo eso debe quedar claro porque la composición de la imagen va a ser bastante determinante dentro del proceso. Dudas, comentarios, yo sé que es una información bastante corta y que de pronto nos quedamos algo pequeños dentro de esta información, pero sé que con las actividades que tenemos en el curso complementándolas, pues vamos a entender, perdón, un poco más el por qué nos estamos exigiendo o el por qué también nos estamos formando en estas áreas audiovisuales. Dejo de compartir pantalla en este momento. Eh, Invito entonces a Diego, a Eliana y a Kevin que abramos el diálogo. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario sobre estas unidades que trabajamos o si quieren abordar algo de la guía de actividades. Perfecto, profe. Yo sí quiero pues anotar algo, primero que todo, pues como la importancia de generar contenidos de calidad, pues que resalte lo bueno del ámbito local, como ustedes pues en un momento lo dijeron, últimamente se están proyectando en la pantalla bionovelas, donde muestran pues lo bueno y lo malo de pues, determinados personajes. Lo que pues uno no se imagina es el impacto que esto puede generar no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, haciendo pues también mucha énfasis en las narconovelas. Y hablo también desde mi experiencia, pues en el momento yo he estado trabajando para la aerolínea Latam Airlines, donde pues atendemos pasajeros de todo el mundo, con mucha énfasis en Latinoamérica. En estos días, de hecho, me pareció curioso que se comunicaba conmigo una cliente, una pasajera de Paraguay, pues y pues al saber que nosotros éramos de Colombia, pues dijo que le gustaba mucho Colombia y que eh, Diomedes, la novela de Diomedes, que no se la perdía porque en este momento la están pasando por allá. Entonces, que ella se imagina Colombia, no sé cómo, según el personaje pues, de este Diomedes. Y adicional a eso también con esto de las narconovelas, también con muchos otros pasajeros, también acerca de, pues cuando saben que uno es de Colombia y uno les indica que es de Medellín, como que, no sé, refrescan la memoria y traen a colación lo de Pablo Escobar, muchos hechos que en su momento de violencia se vivieron acá en Colombia. Entonces también como para resaltar ese impacto que se está generando a nivel mundial los contenidos que se están produciendo, que puede ser pues bastante significativo en el proceso pues de una producción. Y es que la televisión muestra las realidades también de una región, de una localidad, ¿cierto? El Pero hecho, perdón, dale Diego, pero, no, pero dale, dale. el problema es que últimamente se está mostrando es como lo malo, pues, lo malo y no resaltan como cosas buenas, cosas positivas que de las tantas que hay acá en Colombia. Dicen que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no es cierto? O sea, nosotros digamos que debemos de enfrentar y asumir muy bien, porque a todos nos ha pasado cuando estamos con extranjeros, oh, Medellín, do you like cocaine? Eso. Cosas así. La trata de blancas se disparó muchísimo cuando la novela Las muñecas de la mafia, porque entonces pensaron que todas las colombianas eran prostitutas y eran operadas en muchas regiones, ¿cierto? Pero es mirar también el impacto que al que tenemos que llegar en ese momento, ¿cierto? Uno los mira a ustedes en las producciones que entregan, que es la gran ventaja cuando ustedes deciden entregar videos. Uno ve también a veces lo que se proyecta y somos nosotros los que entonces empezamos a crear esa imagen desde lo que estemos realizando. ¿Qué proyectamos entonces con las novelas? Proyectamos no solamente las historias de la historia y la forma de vida de una región, también proyectamos sembra, sembrar, visualizar también que están pasando cosas en las regiones, ¿cierto? Basado un poquito en eso y quizás saliéndome un poco del tema, con todo lo de esta materia, yo he estado entrando a observar muchísimo la parte de los youtubers.
Hay algunos que considero que han sido importantes entrar a seguirlos, a mirar, porque han generado también como aportes específicos. Pero es también porque han tomado algo que creo que es bastante importante para nosotros desde la comunicación, es el ir más allá. El ir más allá, el estar preparados, el mirar un poco que se pueden mostrar otros puntos de vista desde las localidades, desde las regiones, desde los espacios. Entonces, señores comunicadores, y ahí también el reto de qué queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar, qué queremos resaltar de nuestros espacios, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le llevaba mucho miedo, mucha, quizás también pereza, la realización de los videos grabados con instrucciones, pero me arriesgué, empecé a encontrar el lado amable y vi que también era una posibilidad, perdón, de crear contenidos importantes dentro del ejercicio. ¿Ustedes qué contenidos quieren crear? ¿Ustedes cómo creen que pueden ayudar a cambiar el mundo desde las propias creaciones de sus producciones? Creo que es algo que podemos entrar a reflexionar. ¿Listo? Anotaciones, comentarios, últimos puntos para que vayamos entonces haciendo conclusión general de este espacio. Sí, profe, Profe, ya, yo. Ah, bueno, Diego. Tiene la palabra. discúlpeme, compañera. Bueno, sí, ya tengo ya como dos preguntas al respecto de los contenidos de las unidades que hemos visto pues, en este encuentro sincrónico. Y la primera pregunta sería que para un tráiler también se requiere diseñar un guión o simplemente se recurre como al desarrollo de la producción para sacar las escenas que se consideran que tienen mayor relevancia y que pueden impactar, que pueden como generar expectativa en el público. Primero, para un guión hay que crear una historia, Correcto. ¿cierto? Hay que crear la historia. ¿Y cuál es la importancia que tenga el guión? Para que las imágenes, la secuencia que tú vayas a presentar tenga como una coherencia, ¿cierto? Uno sabe que para el tráiler van a ser espacios diferentes, ¿cierto? De la historia. Pero si yo no las tengo en un guión, no voy a tener claro por qué esta imagen va a ir primero, o que quiero presentar con esta imagen que vaya en los primeros 15 segundos, esta pasa a los 20 y esta entra luego a los 25 y repetimos la imagen inicial cuando estamos en el segundo 50. Perfecto. Pues en ese caso, o sea, el guión entraría como tal a tomar importancia para la producción como tal. Y ya el tráiler se sacaría como de esas escenas que, pues, que se cree que van a representar la producción en total, Sí, sin, sin necesidad pues, de tener un guión para el tráiler en específico. pero si usted ya me hizo un guión para el tráiler, porque tiene el orden, ya sabe, sabe qué va en cada uno de los espacios, pues ya tiene el guión que vas a grabar, ¿no? O nos estamos enredando, Diego. Sí, no sé si se comprendió bien la pregunta. O sea, la pregunta es que, digamos, en las películas, pues yo veo que en las películas, o creo que primero realizan toda la producción, ya pues con los guiones predeterminados, todo, y ya de la producción resaltan las mejores escenas para pues mostrar de qué trata la película. Entonces la pregunta es, si para el tráiler de esa película, por ejemplo, se debió haber creado un guión o simplemente se sacaron las imágenes más llamativas para poder representar la película o la producción. A nivel de cine, se graba toda la película para sacar luego el tráiler. Igual a nivel de televisión, se graba primero X cantidad de capítulos para poder sacar el tráiler, ¿cierto? O en algunas ocasiones se graba primero toda la novela y luego se saca el tráiler, ¿cierto? Pero igual, usted puede sacar las ideas, las escenas más relevantes, pero tiene que tener coherencia el orden en que las vaya a presentar. Profe, pero como aportando un poco lo que dice el compañero Diego, es que para poder hacer un tráiler ya tendríamos que tener un producto anterior. Es correcto, pero yo en este caso no les estoy pidiendo
un producto anterior, a no ser que lo tengan, ¿cierto? Sí. En este caso Eh, yo les estoy pidiendo, escriban la historia que van a trabajar, perdón, escriban la historia que van a trabajar y finalizada la historia que van a trabajar, hagan lo que sería el tráiler de esa historia. Listo. Yo tengo una pregunta y es más respecto como al lenguaje audiovisual. Como decía Diego, el tráiler viene siendo una secuencia de imágenes o de escenas que son más significativas dentro de la producción para poder como hacer llegar al público y que sepa de qué trata la trama de aquel producto audiovisual. Mi pregunta va si es aceptable que en los trailers hayan imágenes de apoyo adicionales. Normalmente, pues he investigado, he visto trailers que pueden tener imágenes que puedan apoyar a la historia, pero que no salen en la película. Entonces, eh, si es Si su historia lo necesita, es su historia. Usted va a crear la duda, va a crear la necesidad para que la gente vaya a ver la película. listo, pero entonces sí es Usted lo puede aceptable. hacer. Sí, es que Listo. es ese formato también, y es ese grado suyo, perdón, como productor o productora, que le da como ese toque distintivo, ese toque creativo. Hay algunos productores que tengo que buscar bien como los ejemplos y se los comparto en el curso, que se sabe que estos productores siempre les gusta poner, no sé, por decir algo, personas que vayan detrás del personaje principal caminando con X ropa, por ejemplo, ¿cierto? Ya. Ujú. Para que puedan organizar. Algunos han hecho trailers, Igual, esas imágenes simplemente son imágenes de apoyo en el tráiler, más no en la película. es correcto. Listo, perfecto. Esa sería como la pregunta técnica del lenguaje audiovisual respecto como el tráiler. Porque de pronto estaba viendo como que de pronto muchos compañeros podrían caer en eso, en que creen que el tráiler solamente es con imágenes de la producción y no necesariamente es así. Obviamente tienen que mostrar, digamos, al personaje principal del ciclo de Gean o X, Y escena, pero también Pero pueden haber Eliana, imágenes de apoyo solamente para el tráiler. sí, pero Eliana, no necesariamente en el tráiler tiene que ir el personaje principal. No, eso ya es decisión de cada Exactamente, uno. yo puedo crear la duda. Sí, Yo puedo crear la duda. Yo puedo mostrar los personajes a nivel general. Creo que uno de los ejemplos que les mostré tenía esas diferencias. Había uno que mostraba con algo de caballos, una productora de caballos, donde está creo que Miguel Baroni, que es un tráiler en inglés de una novela, donde resalta y muestra la localidad, muestra el espacio y muestra como características propias de los personajes. Y hay otro tráiler que es el de la novela La Bruja, que fue grabado acá en Antioquia, donde resaltan de una vez quién es el personaje de la bruja, que es la profesora del pueblo, en este caso Flora Martínez, perdón. Eso depende. sí, Hay algunos trailers que han hecho, juegan con figuras relacionadas, ¿cierto? Si mi historia es con el pecado, y acá estoy dando, creo que un pastel bastante grande, si mi historia es con el pecado y hay traición y hay cosas, ¿por qué no contar la historia jugando con manzanas? Que popularmente la manzana se ha conocido en ocasiones como la fruta de la traición.
Y no estoy mostrando personajes, pero con el juego de los objetos puedo contar también mi historia. Y claro, hay que pensar también como en el mercadeo, en la parte de incitar a la persona a querer ver la película. Exactamente, hay que pensar en mercadeo, hay que pensar en impacto, hay que pensar en público. Yo digo que los productores generales y los directores de novelas son por algo uno de los personajes mejor pagados, porque se encargan de dirigir y coordinar y delegar para que se pueda pensar en todo y se pueda acompañar todo. Que entra a ser algo bastante, diría yo que importante, tradicional y de una información o de un ejercicio bastante fuerte. Bastante fuerte porque yo tengo que encargarme que nada se pase, que nada se olvide, pero que todo se cuente. ¿Cierto? Es muy similar cuando abordamos los conceptos, por ejemplo, de reportaje gráfico. Yo tengo que contar en cuatro o cinco, en cinco o seis eh, fotografías de historia que yo quiero contar. Que va uno a presentar y ahí el interrogante. Perfecto, profe. Ya pues para finalizar, yo tengo otra consulta adicional y es con respecto a los guiones. Y la pregunta es que si los guiones televisivos se separan de los guiones radiofónicos, es decir, estamos encontrando, o yo me estoy encontrando que los guiones radiofónicos son más completos que los guiones televisivos, que solamente se dividen en dos tipos, mientras que los radiofónicos son como más completos y más extensos en cuanto a la forma y el fondo de estos. Sí, hay diferencias. Hay, hay diferencias dentro de este proceso porque igual existe, por ejemplo, el guión para noticiero, un noticiero radial, el guión para cuña, el guión para magazine, en los magazines en los, en los espacios que manejen guiones, ¿cierto? Pero el de radio sí lo van a encontrar un poco más completo, por llamarlo de alguna manera, que el de televisión, porque eh, en ocasiones el ejercicio de de la historia, del espacio, en radio implica que hay que leer en ocasiones ciertas cosas de manera textual y que tienen que ir según el guión. Si yo prometí que mi publicidad sale a las 10:15 todos los días mientras yo esté en el programa, la publicidad tiene que ir a las 10:15 porque a esa hora la contrataron. Si yo no la tiro a las 10:15 porque me enredé hablando, pues tengo el problema que de pronto me digan no me van a pagar esa cuña publicitaria. Bueno, pero en ese caso se pueden, pues para un guión televisivo se pueden tomar aspectos del guión radiofónico teniendo en cuenta que este último es más completo. Sí, sí, no hay ningún problema porque es que igual son guiones y los guiones, aunque hay unos formatos base que los diferencian uno del otro, usted puede completar con lo que vean uno, completarlo en otro, pero siempre vamos a tener que el guión o queda siendo más literario o queda siendo guión más técnico. Ajá. Y ese guión sale, depende de lo que usted vaya a realizar. Ah, bueno, perfecto. Listo. Señorita Kewin, demasiado callada y me preocupa. Porque Profe, y lo del Congreso, yo quiero saber Pero bueno, de venga, qué se trata de aquí. acabemos la grabación. Listo, si no hay más Bueno, preguntas, sacamos la grabación y continuamos en línea con ese punto. Listo, entonces, niñas, si no hay más grabación, les agradezco la asistencia, siendo entonces las 8:58 de la noche.
damos cierre a este encuentro. Les agradezco nuevamente por su participación. Las espero en el próximo, las espero y espero también a Diego en el próximo encuentro de ser posible. A quienes no asistieron el día de hoy, recuerden que esos encuentros entonces este semestre se están realizando un poco más intensivos, también por solicitud de ustedes a través de las evaluaciones docentes. Entonces les pido por favor que hagan la posibilidad de revisar. Recuerden, como les dije en el video de esta semana, son 3 encuentros que van a ser grabados, un encuentro que no va a ser grabado, que es donde daremos orientaciones para las actividades finales. Listo, procedo entonces a cerrar la grabación. A todos, muchísimas